sí, hablando de sector financiero, no es porque lo asociemos, pero sino porque trabaja en entidades bancarias. Está en línea Sergio Palazzo, es el secretario general del gremio de los bancarios. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Qué tal, Luisa? Buen día. Bueno, estábamos analizando un poco el actual momento económico. Habíamos escuchado un fragmento de Cristina Fernández de Kirchner haciendo una descripción de este gobierno y de las medidas económicas que las asoció con las aplicadas después del golpe del 55 y después del golpe del 76, más que con las de la década del 90. ¿Cuál es su mirada sobre estas políticas económicas, Sergio? Lo primero, que tiene un alto nivel de endeudamiento que va a condicionar generaciones futuras de argentinos. El endeudamiento lo pueden producir porque primero hubo un proceso de desendeudamiento y Argentina hoy le pueden prestar. Segundo, porque hay una decisión geopolítica en los grandes centros financieros internacionales de asistir financieramente a los gobiernos de derecha que están ganando en la región con el fin de instalar una ideología o un programa de derecha en toda la región en Latinoamérica. Y lo segundo, que me merece así, le diría casi como una metáfora, es recordar ese personaje de la mitología griega, Sísifo, creo que era, que estaba condenado a subir una roca hasta la cima de la montaña y cada vez que iba a llegar la roca se caía por su inercia y su peso y había que volverla a subir. Esa es la metáfora argentina, ¿no? Que cuando con gobiernos progresistas, no sé si estamos llegando a la cima, pero vamos echando la roca para arriba, vienen al gobierno de derecha y nos tiran la roca para abajo y hay que empezar de vuelta. Claro, pensaba, esto sin dejar de ver de pronto que seguramente había que hacer algunas correcciones y había que hacer modificaciones en la política aplicada el gobierno anterior, pero claramente eran políticas que beneficiaban a la gran mayoría, que tenían un mercado interno, digamos, activo y digamos que teníamos sí algunos problemas que corregir en un mundo además cada vez más cerrado. Bueno, fíjese que ahora las grandes potencias del mundo toman políticas que antes se cuestionaban en Argentina y no veo que tengan la misma mirada crítica los críticos económicos, porque había protección a la industria para que hubiera trabajo en Argentina y consumo y mercado interno, eran objeto de cuantiosas digamos, críticas, pero resulta ser que hoy Donald Trump no nos deja ni incorporar a la venta de limones, resulta ser que Gran Bretaña cierra su economía y sale de la Unión Europea, entonces pareciera ser que cerrar la economía y cerrarse a otra digamos, a otras instancias económicas o políticas parece ser que es bueno. No es ni bueno ni malo, son decisiones soberanas que se toman en función de las necesidades soberanas de un país. Antes eran cuestionables, ahora parece que no lo son tanto, ¿no? Esa es la falsa moral que a veces hay cuando desde los medios concentrados y hegemónicos se genera agenda y el debate está orientado, como en este caso yo siempre digo, a darle un blindaje mediático al gobierno actual, independientemente de lo que le está pasando al resto de la sociedad. Palazzo, ¿cómo le va? Buen día. Con respecto a los sectores que perdieron y que ganaron, el año pasado claramente la mayoría de los trabajadores han perdido con las paritarias, sí, porque la inflación fue por encima. Este año, ¿cómo ve esa ecuación? Porque usted fue uno de los representantes que primero tuvo que negociar ante una política del gobierno económica que uno no sabe si la inflación va a estar más cercana al 25, al 30 o al 20, 17 que dice Duhovne. ¿Usted cómo ve este año para los trabajadores? Mira, con relación al tema inflacionario, uno debería reclamar que la sociedad tenga una mirada crítica sobre los números que da el gobierno, que en otras instancias la ha tenido, porque es un gobierno que el año pasado dijo inflación 20, 25, terminó arriba del 40. Ahora dijo de 12 a 17, entonces uno supone promedio 15. Ya el primer cuatrimestre está por encima de 8. Sin ser economista, uno hace un simple cálculo. Si 8 puntos es el primer cuatrimestre, quiere decir que la proyección es 24, 25. Quiere decir que uno lo primero que tiene que hacer es tener una mirada crítica cuando el gobierno da esos números. Cuando da esos números tiene como afán, me parece, que el ajuste lo paguen los trabajadores negociando por debajo de la inflación, cosa que pasó el año pasado. Yo este año lo veo crítico porque veo que un gobierno que está encerrado en una paritaria de un 18% actualizable y no reconoce nada para atrás de la inflación, con lo cual la inflación del año pasado, la diferencia la terminamos pagando los trabajadores, y creo que por concepción ideológica y política de este gobierno, si pudiera, nos hace pagar también el desfasaje inflacionario de este año.
Ustedes habían firmado en aquel momento un 24 o 25%, pero sí, con el detalle de la cláusula gatillo que seguramente se vaya a activar. ¿Era del 19% esa cláusula? Sí, cuando superaba el 19,5, quiere decir que en todo momento nosotros vamos a quedar parados 4 puntos arriba de la inflación, que es recomponer parte del salario perdido del año anterior. Esa puede ser la alternativa para los docentes, ¿no? En la provincia, de poner una cláusula gatillo, pero la negociación un poco más arriba. Eso nunca se discutió, quizás. Bueno, esto es lo que han reclamado los compañeros docentes. El gobierno es el que no quiere discutirlo y obviamente en esa pelea ha sido muy duro con los docentes. Y fíjate vos qué país ilógico y dual, ¿no? En su moral, que festeja un blanqueo de 160.000 millones mientras a los docentes no le pagás el salario que corresponde y no le querés reconocer la pérdida de poder adquisitivo. Festejamos que los que trampearon al país traigan la plata por una simple multita que pagan y resulta que quienes se merecen tener un salario mejor son condenados como golpistas por el gobierno. Sergio, leíamos hoy en algunos matutinos que están hablando de el comienzo de negociaciones paritarias en algunos gremios y se habla en algunos casos de un pedido del 35%. Digo, imagina en lo que resta del año, un año de mucha conflictividad. Pregunto esto porque además, ¿qué es lo que quedó después del paro de la CGT? ¿Cuál es el plan de lucha de la CGT? Con respecto a las paritarias, ya la mayoría de las paritarias han cerrado en el orden de lo que el gobierno quería, con algunas excepciones, entre ellas la nuestra. Quedan algunas organizaciones como la UOM o Camioneros, que son de las más fuertes, y lo demás me parece que quedan paritarias chicas, con lo cual no veo que vaya a haber un desmadre muy grande en términos de número. Lo que sí creo es que la situación económica del país está contenida por el proceso electoral con daños ya sobre el tejido social. Creo que después del proceso eleccionario está claro que van a profundizar el ajuste y uno tiene que ser claro al decirlo, porque si no después pareciera ser que nadie advierte sobre las consecuencias de las políticas de gobierno y se los vota confundidos, ¿no? Hay que decirlo con claridad, el ajuste se va a profundizar. Este es un gobierno que tiene un fenomenal endeudamiento externo, que sigue teniendo un déficit fiscal alto y que la única forma de bajarlo va a ser o quitando beneficios sociales o con salarios a la baja o pérdida de derechos. En función de esto creo que si no hay respuesta a los reclamos que ha planteado la CGT, debería el movimiento obrero endurecer su posición. Habrá que ver los compañeros de la conducción cuál es el criterio que tienen. Nosotros hemos reclamado que para el caso que no haya respuesta, nosotros tendríamos que estar discutiendo en un confederal cómo profundizamos ese accionar gremial. Justamente, y teniendo en cuenta las elecciones que se vienen, ¿ustedes tienen pensado apoyar firmemente a algún candidato? ¿Van a manifestarse en contra del oficialismo? ¿O van a dejar que los afiliados, los trabajadores tomen su propia decisión? Mira, en principio todos los trabajadores creo que tienen un nivel de conciencia importante como para que no haya ningún iluminado que le diga qué es lo que tienen que hacer. Los trabajadores actúan en consecuencia de lo que le ha pasado, le pasa y lo que presume que le pasará. Obviamente lo que presume que le pasará no es bueno en función de lo que le está pasando con este gobierno, así que creo que va a haber un voto mayoritario en contra de las políticas de gobierno y ojalá los sectores populares dejen el egoísmo de sus internas, las mezquindades de sus candidaturas y elaboren un programa que nos contengan a todos los que no pensamos igual que este gobierno y podamos seguir una propuesta electoral detrás de un programa que modifique la realidad en la Argentina. Sergio, ¿qué cantidad, qué composición tiene el gremio que usted lidera? Digo, hombres y mujeres. ¿Qué cantidad de mujeres, qué cantidad de hombres aproximadamente? 40% de personal de los bancos son mujeres. 40%, casi hay paridad, uno podría decir. Sí, lo que no hay paridad en el tema salarial, nosotros hemos hecho un reclamo a los bancos. En la bancaria, bajo la conducción que me ha tocado ejercer estos 4 años, modificamos nuestro estatuto y creamos la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad, y esa Secretaría hace trabajo específico y, por ejemplo, en bancos públicos como el Banco Nación, entre los 50 primeros salarios solamente hay 3 mujeres, con lo cual claramente son el 40% de la dotación de personal, pero no tienen la misma consideración a la hora de tener salarios similares, que no significa que le den categorías menos, significa que tienen menos posibilidad de progresar que los hombres, y esto, más allá de ser un acto discriminatorio, es un problema estructural del género que nosotros queremos combatir desde nuestra organización. Claro, le preguntaba esto porque vi que terminó lista única para las próximas elecciones del gremio
y que tiene un enorme porcentaje de mujeres en cargos importantes dentro de la estructura gremial, cosa que no se visualiza demasiado en el resto de los gremios. Sí, nosotros en el Consejo Directivo de 23 miembros llevamos 9 compañeras mujeres de distintos orígenes geográficos y pensamientos políticos. Creemos que es una forma de darle respuesta a estas nuevas entre comillas medidas que quiere imponer el Ministerio de Trabajo. Nosotros, si nos quieren venir a ver por el cupo, que vengan, que nos sobran mujeres en la conducción. Si nos quieren venir a ver por el lado de los padrones, nosotros obtuvimos la semana pasada la certificación de normas ISO a nuestro padrón después de sortear 3 auditorías, una de ellas internacional, y hemos publicado nuestro padrón electoral. Debe ser, no sé cuántos sindicatos lo tendrán, pero y ni siquiera los partidos políticos lo tienen, pero lo hemos publicado en internet para que cualquier afiliado lo pueda consultar. Así que ha sido un proceso electoral limpio, en donde nosotros advertimos durante el inicio de la campaña electoral, cuando se convocó a elecciones, que cualquiera que se quisiera presentar, obviamente el único requisito que le íbamos a pedir era que fuera afiliado. Si había algún tipo de traba en el estatuto, que confiaran que nosotros no íbamos a impugnar absolutamente ninguna lista. Bueno, se logró una lista de consenso, las 53 seccionales del país manifestaron su apoyo a la candidatura que yo voy a ejercer, y tendremos un proceso electoral con una sola lista el 1 de agosto. Claro, y con mucha gente joven también, muchos de los cuales nunca tuvieron un cargo gremial. Mirá, nosotros el Consejo Directivo Nacional integrado, que sería la máxima autoridad de la bancaria después de su Congreso Nacional, lo integran 23 consejeros y 23 miembros del Secretariado Nacional. De los 46 nosotros hemos renovado casi 20 cargos, el 40% de los cargos lo hemos renovado. En algunos casos son compañeros que es su primera experiencia, y en otros son compañeros que tenían una trayectoria y que no habían tenido una experiencia en la conducción nacional. Hemos renovado el 40% de los cargos y hemos puesto una cantidad de compañeras mujeres importante y de jóvenes que se han sumado a la actividad sindical. Bueno, Palazzo, gracias por esta charla en la mañana. Gracias a ustedes, Luisa, muy amable a todos ustedes. Hasta pronto. Sergio Palazzo, secretario general de Bancarios.